tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te hablaremos del origen de la fiesta del Corpus Christi. En nuestra sección infantil, el cuento Comprendiendo con el Corazón. Gabriel siempre ponía atención en las clases de catecismo porque quería comprender todo. Cuando escuchó hablar de la Santísima Trinidad, preguntó: ¿cómo es posible que exista un solo Dios con tres personas distintas? Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Cristo nos habla de la Santísima Trinidad. Y en el Santoral te diremos quién fue San Marcelino Champagnat. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Un humilde circo llegó a mi pueblo. Lo vi llegar desde la taberna en la que me refugiaba del dolor. Estaban lejos aquellos años en que mi refugio ante las penas eran los brazos de mi madre, el juego con la pelota, mi perrito o el simple sueño. Ahora parecía que los dolores habían crecido junto con los años. Comencé a comprender por qué los ancianos encorvan su espalda. No es por el paso de los años, sino por el peso de la vida. Cuando llegó el circo me vio ahogado en alcohol, en lugar de verme desahogando con sabiduría. Las enormes lonas rayadas descubrieron que mis sentimientos habían disminuido la claridad de mi razón. Mientras los trabajadores fijaban a la tierra los enormes clavos que sostenían las carpas, mi alma se sintió también atada a la tristeza por pesadas cadenas que yo mismo construí. El domador de elefantes lanzó sobre los nobles animales una fresca cubetada de agua. Mientras tanto, yo arrojaba en mi interior un vaso de ardiente licor que me ofrecía una falsa paz. Aquellos animales habían vencido sus instintos salvajes, pero yo me negaba a afrontar los que me destruían. Sí, un humilde circo llegó a mi pueblo. Desfilaron por la plaza los malabaristas y me recordaron las piruetas que hago para enamorar a alguien. Como si lo mejor no fuera ser yo mismo, sin obligarme ni obligar a los otros a ser distintos. Luego ensayaron los trapecistas. Me llenaron de rabia y me hicieron tomar otro trago. ¿Por qué ellos sí podían caminar sobre una simple cuerda? ¿Será que siempre miran hacia adelante mientras yo pongo mi mirada en el vacío? Di un trago más por los payasos. ¿Cómo hacen para dejar atrás sus lágrimas, para terminar siempre sonriendo? ¿Será que se pintan de colores mientras yo solo utilizo el negro? Cuando llegó la noche, yo seguía en la taberna aferrado a la oscuridad. El circo, en cambio, se volvió una magia de luces brillantes que me atrajo como si yo fuera una mariposa nocturna. Aunque con paso vacilante, entré para ver la función. Ahí todo cambió. Una niña que manejaba magistralmente un títere llamó mi atención. La marioneta bailaba precisa al son de la música y se convirtió en el deleite del público. Cuando la pequeña terminó su acto, me miró y se acercó a mí. Vio lo que solo los niños pueden ver y en voz baja me preguntó: ¿por qué dejas que la tristeza robe tu sonrisa, haga pesado tu caminar y te ate al alcohol? No supe qué contestar. Entonces ella me dijo: eres como mi marioneta. Puedes poner tu vida en las manos de quien mediante hilos sutiles te atrapa y te hace daño, o puedes ponerla en manos de quien hará correctos todos tus movimientos y los hará brillar. Si decides la segunda opción, pon tu vida en las manos del gran titiritero que es Dios.
Solo tienes que romper los hilos que te enredan y entorpecen para después hacer que tus hilos de amor y confianza suban hasta él. La niña de la marioneta dio media vuelta y caminó por el aserrín hasta perderse, pero yo me encontré conmigo. ¿Sí? Un humilde circo llegó a mi pueblo y me convirtió en una marioneta distinta que, aunque toca la tierra con sus pies, ahora tiene hilos que la conectan con el cielo. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, bienvenidos a una emisión más de Resonancias de Fe, y como estamos empezando este mes de junio, vamos a poner este canto dedicado a la Divina Providencia. Que la Divina Providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y en la hora de la muerte los sagrados sacramentos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos de los siglos, como era en el principio, por los siglos de los siglos. Y hay que recordar que no solamente hay que pedir a la Divina Providencia, sino agradecer y compartir lo que la Divina Providencia nos da con quien tiene menos. Saludos a todos los camioneros, traileros, personas de Uber, taxi de México y de Estados Unidos que escuchan este programa. Que Dios les bendiga, que lleguen con bien a su meta. Y saludos también a todos los que cumplen o celebran algún aniversario durante esta semana. Gracias por escuchar este programa, y al final les voy a decir cómo le hago para tener tanta fuerza en medio de mis problemas de salud. ¿Cómo le hago? ¿Qué me ayuda? ¿Algún poderoso medicamento? No, un alimento, pero esto se los diré al final del programa. Por lo pronto vamos al corte y regresamos enseguida. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, hoy vi a unos niños jugar con una marioneta. Aquel pequeño juguete parecía despertar de un sueño profundo. Los delicados hilos lo hicieron despertar y moverse, saltar, aplaudir y bailar al ritmo de la música. Era maravilloso ver cómo algo aparentemente muerto cobraba vida y contagiaba su alegría a cuantos le rodeaban. Pero cuando terminó el juego volvió a estar inerte, sin movimiento, sin vida. Aunque tenía una sonrisa pintada en la cara, parecía llorar porque le faltaba el alma,
¿Sabes, Señor? Hasta ese momento entendí que yo soy como una marioneta, sin vida, sin alegría. Pero tú eres la mano que me mueve. Con hilos de ternura me sostienes, me diriges y me das vida. ¿Qué haría sin ti? ¿Qué sería de mi vida sin los hilos delicados de tu espíritu? Por eso, Señor, muéveme según tu voluntad. Dirígeme en la dirección correcta para que mis hilos no se enreden y termine confundido. Y si esta noche me permites descansar como en una pequeña muerte, por favor, te lo suplico. Haz que mañana, cuando abra los ojos, recuerde que soy tu marioneta y tú, la mano maravillosa que da sentido a mi vida. Resonancias de Fe. ¿Sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año, habrás comprendido qué es la Biblia y cómo se formó? Además, conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos. Sabrás también cuáles son los libros sapienciales. Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, cuáles fueron las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios. Adquiérelo en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. O pregunta por los envíos y la versión digital enviando un mensaje a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. 365 días para acercarse a Dios. Un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Comprendiendo con el corazón. Gabriel siempre ponía atención en las clases de catecismo porque quería comprender todo. Cuando escuchó hablar de la Santísima Trinidad, preguntó: ¿Cómo es posible que exista un solo Dios con 3 personas distintas? La catequista decidió contarle una anécdota de la vida de San Agustín. Agustín paseaba por la playa tratando de entender el misterio de la Trinidad. De pronto se encontró con un niño que corría de la playa al mar y regresaba con agua de mar en una concha. Agustín no le dio importancia porque estaba preocupado en resolver la pregunta que lo atormentaba. ¿Cómo era posible que hubiera 3 personas en un mismo Dios? Por más que trataba de comprender el misterio, no lograba aclarar su pensamiento. Como el niño llamaba constantemente su atención con su repetida carrera entre la playa y el mar, Agustín se acercó para calmarlo. Los niños del salón estaban muy atentos a la narración de la catequista y Gabriel preguntó: ¿Qué hacía el niño? La maestra continuó: San Agustín descubrió que el chiquillo había hecho un hoyo en la arena. Corría al mar para llenar la concha de agua y depositarla en el hoyo. Lleno de curiosidad, le preguntó por qué lo hacía. El pequeño le dijo que tenía la intención de vaciar toda el agua del mar en el pequeño agujero. Cuando Agustín escuchó aquella respuesta, se rió por la ingenuidad del niño y le dijo que su deseo era imposible. Entonces el niño le respondió: si es imposible contener todo el mar en un pequeño agujero, más imposible será para ti descifrar el misterio de la Santísima Trinidad. Cuando la maestra terminó la historia, los niños comprendieron que el pensamiento del hombre no puede comprender totalmente la grandeza de Dios. Gabriel comentó: Dios es más grande que el pensamiento de los humanos.
No podemos meter todos sus misterios y secretos en nuestro pequeño cerebro. La catequista se puso contenta por la aportación y dijo: Es cierto, no podemos conocer todos los misterios de Dios, de la naturaleza o del ser humano. Sin embargo, Dios nos enseña a amar para vivir mejor en esta vida y alcanzar la vida eterna. El pequeño Gabriel volvió a tomar la palabra y dijo: Si vivimos el amor, no es necesario conocer todos los misterios de Dios. Si comprendemos que nos ama y desea lo mejor para nosotros, es más que suficiente. La catequista aplaudió el comentario y dijo: Dios nos muestra lo mejor de sí en la Sagrada Escritura. Se muestra como un Padre amoroso que ha creado todo. Se muestra como Salvador del mundo porque a través de su Hijo Jesucristo nos libera de la muerte y el pecado. También se ha mostrado como Espíritu Santo que con su fuerza maravillosa y sus 7 dones transforma al ser humano. Por eso decimos: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a la Trinidad. El pequeño Gabriel hizo una última pregunta. ¿San Agustín escribió algo sobre la Trinidad? Sí, inspirado por el Espíritu Santo, escribió entre los años 399 y 412 12 libros para explicar ese misterio, pero no los publicó. No se sentía satisfecho con los resultados. Sin embargo, sus amigos vieron los escritos, hicieron copias y los dieron a conocer. Al enterarse, Agustín se enojó porque pensaba que sus escritos eran insuficientes para explicar el misterio de la Trinidad. Entonces escribió 3 libros más. 8 años después publicó toda su obra. Con aquellos textos nos invita a amar más a la Trinidad. Pero en su mente seguían las palabras del niño del mar. Le recordaban que a Dios se le comprende más con el corazón que con la mente. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Queridos amigos, cuando escucho que alguien le dice a su pareja o a sus hijos mi cielo, o cuando escucho aquella canción de Trío que dice la gloria eres tú, pienso que estoy totalmente de acuerdo. Y es que no podemos negar que el afecto y la compañía de nuestros seres queridos es la mejor forma de sentir la presencia de Dios. Incluso estoy seguro que si pudiéramos elegir el rostro que Dios debería tener en el más allá, elegiríamos el de aquella persona a la que más amamos. Porque el amor es el lazo más importante entre los humanos y este vínculo trasciende más allá de la muerte. Quizás por eso, desde el libro del Génesis, Dios nos manifiesta que no es bueno que el hombre esté solo. Este libro nos dice que Dios le dio primero al hombre a los animales para que le hicieran compañía, pero al ver que no era suficiente, le entregó a la mujer para que ambos se sintieran bien. Así comprendemos que el ser humano está llamado a vivir en comunidad y la familia es la primera comunidad en la que se aprende a amar con todo lo que esto conlleva: convivencia, tolerancia, perdón, unidad en la diversidad, solidaridad, ayuda mutua, respeto, generosidad, etc. Y lo que se aprende en la familia se lleva también a la sociedad. Por eso, cuando en la familia no se viven los valores, en la sociedad hay corrupción, maldad, violencia, etc. Pero cuando en la familia se vive el amor, la sociedad se vuelve más humana y justa. Hoy,
La fiesta de la Santísima Trinidad nos recuerda que Dios no es un ser amargado, solo y egoísta, sino un Dios amoroso que convive en sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el fruto de ese amor llega incluso a los seres humanos. El amor del Padre nos entrega a su Hijo, como lo hemos escuchado en el Evangelio. El amor del Hijo nos hace amar al Padre, y el amor del Padre y del Hijo nos entrega al Espíritu Santo. Dios es comunidad y quiere que también nosotros vivamos en comunidad, amándonos y valorándonos, siendo solidarios con quienes menos tienen y con quienes sufren, compartiendo nuestros bienes materiales y espirituales. Por eso, Cristo quiso fundar una gran familia llamada Iglesia, que desde su resurrección se sigue uniendo semana a semana para compartir su palabra y su pan en la Santa Comunión, para compartir nuestros miedos y proyectos y enriquecernos con las experiencias y dones de los demás. Por eso le pedimos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo que nos ayuden a mantenernos unidos en el amor como Él, como este Dios trinitario, vive siempre. Que así sea. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 4 de junio se celebra al santo italiano Francisco Caracciolo. Él nació en el año 1536 y como era de familia rica, pues sus planes eran dedicarse al comercio y a la política. Pero cuando Francisco cumplió los 21 años, le dio una enfermedad tan terrible en la piel que parecía lepra y todos creían que esta enfermedad era incurable. Fue en ese momento, amigos, cuando Francisco le prometió a Dios que si lo sanaba, dedicaría su vida al sacerdocio y al apostolado. Y milagrosamente quedó curado. Entonces se fue a Nápoles y después de su ordenación sacerdotal se unió a un grupo de apostolado que se dedicaba a atender a los presos. Y, como consecuencia de esta experiencia, fundó la comunidad religiosa de clérigos regulares. Murió el 4 de junio de 1608, cuando apenas tenía 44 años. El 6 de julio se celebra a San Norberto y a San Marcelino Champagnat. Norberto significa resplandor del norte. Nació en Alemania, cerca del río Rin, en el año 1080. Estaba muy alejado de Dios hasta que un día, yendo de viaje, un rayo asustó a su caballo y él cayó a tierra, quedando sin conocimiento por más de una hora. Cuando volvió en sí, agradeció a Dios el haber salvado la vida, se retiró a una casa de oración a meditar y decidió hacerse sacerdote. Después de estudios necesarios, se ordenó en el año 1115. En aquel tiempo unos monjes habían abandonado un sitio llamado Premostré porque les parecían demasiado estériles sus tierras. Entonces el obispo las ofreció a Norberto para que fundara ahí una comunidad. Norberto se instaló en ese cuasi desierto y fundó la comunidad de los premostratenses. Y con el paso del tiempo fue nombrado arzobispo de Magdeburgo, en donde hizo muchos cambios positivos a la Iglesia de Alemania, y San Norberto murió a la edad de 53 años. El 6 de junio se celebra a San Marcelino Champagnat, fundador de los hermanos maristas, y por ello hablamos de él en esta sección del Santoral. Marcelino nació en 1789 cerca de Lyon, Francia. Desde niño aprendió la albañilería, y este oficio le sería muy útil en las fundaciones que haría después. Era ágil para los negocios, pues compraba corderitos, los engordaba y luego los vendía. Así consiguió los ahorros que le sirvieron para costear sus estudios. Sus padres se oponían a que ingresara al seminario porque era muy bueno para los trabajos manuales, pero no para el estudio. Sin embargo, Marcelino insistió tanto que finalmente lo dejaron ingresar al seminario, pero eran tan malas sus calificaciones que estuvo a punto de ser echado del seminario. Afortunadamente tenía muy buena conducta y se puso a repasar las clases con tal interés que pudo continuar sus estudios. En el seminario tenía otro compañero que, como él, tenía menos memoria y menos aptitud para los estudios que los demás, pero los dos sobresalían en piedad y en buena conducta, y esto les iba a ser inmensamente útil en la vida.
El compañero se llamaba Juan María Vianney, que después fue el santo cura de Ars, famoso en todo el mundo y patrono de todos los sacerdotes. Como pueden ver, amigos, no siempre la inteligencia, la memoria, dicho de otra manera, es lo más importante en los estudios, sino la actitud. Y esto es lo que este santo del que estamos hablando tenía y muy clara. Poco antes de recibir la ordenación sacerdotal, él y otros 12 compañeros hicieron el propósito de fundar una comunidad religiosa que propagara la devoción a la Virgen. A Marcelino le tocó cumplir este buen deseo de sus compañeros fundando una congregación religiosa dedicada a enseñar catecismo a los niños, pero sobre todo a propagar la devoción a la Virgen María. Esta comunidad se conoce actualmente como Comunidad de Hermanos Maristas. Lo que movió a Marcelino a fundar la Comunidad de Hermanos Maristas fue que al visitar a un joven enfermo se dio cuenta de que aquel pobre muchacho ignoraba totalmente la religión. Se puso a pensar que en ese mismo estado deberían de estar miles y miles de jóvenes, por falta de maestros que les enseñaran el catecismo. Lo preparó a bien morir y se propuso buscar compañeros que le ayudaran a instruir cristianamente a la juventud. El 2 de enero de 1817 empezó la nueva comunidad de hermanos maristas en una casita muy pequeña y es de suponer que con muchas limitaciones. Marcelino no podía olvidar cómo una vez un profesor puso en público un sobrenombre humillante a un alumno y entonces los compañeros de ese pobre muchacho empezaron a humillarlo hasta desesperarlo. Por eso es que Marcelino prohibió rotundamente todo trato humillante para con los alumnos y también quitó los castigos físicos y deprimentes. Le dio mucha importancia al canto como medio de hacer más alegre y más eficaz la catequesis. Fue precursor de la escuela activa, en la cual los alumnos participaban positivamente en las clases. Cada religioso debía dedicar 1 hora por día a prepararse en catequesis y en pedagogía para saber enseñar lo mejor posible. La quinta esencia de la pedagogía de San Marcelino era su gran devoción a la Virgen. Repetía a sus religiosos: todo en honor de Jesús, pero por medio de María. Todo para María, para llevar hacia Jesús. Marcelino murió muy joven el 6 de junio de 1840 a los 51 años de edad. Al morir dejó 40 casas de hermanos maristas. Ahora sus religiosos son más de 6,000 en 870 casas en muy diversos países. Marcelino Champagnat fue proclamado santo por el Papa Juan Pablo II el 18 de abril de 1999. Y aprovechamos para enviar un saludo a todos los hermanos maristas y a los alumnos que han surgido de colegios como el Colegio México. El 7 de junio se celebra a un hombre que fue obrero y alcohólico. Y quizás algunos se preguntarán, ¿puede llegar a ser santo un borracho? Y la respuesta es que si la persona se empeña en ser alcohólico, definitivamente no. Pero ese no fue el caso de Matt o Mateo. Desafortunadamente había caído en el vicio desde muy joven e incluso llegó a vender todo lo que tenía con tal de seguir bebiendo. En realidad no era ninguna pena o sufrimiento especial lo que lo impulsaba hacia la cantina, sino una absoluta carencia de voluntad y responsabilidad. A pesar de su pobreza, Matt o Mateo era un muchacho alegre que mantenía en alto su fe, y cuando no estaba bebido, sus padres no tenían por qué avergonzarse de él. Repentinamente, cuando ya había cumplido 24 años de edad y se le notaban los signos inconfundibles del bebedor, arrojó un día el vaso con licor por la ventana y juró que no volvería a beber ni una gota de alcohol. Jamás confió a nadie la causa de esta repentina decisión. Se llevó el secreto a la tumba. Las causas de su transformación aparentemente no fueron ni un sentimiento de hastío o repugnancia, ni el temor natural a la ruina corporal, sino más bien se originó por un profundo movimiento de la gracia de Dios, una gracia que aún no se apagaba en su alma. Ante un sacerdote, Matt Talbot, este era su nombre, juró renunciar en lo futuro al alcohol. No confió en sus propias fuerzas, sino que, con la bendición del Señor, quiso emprender la lucha contra el vicio y resistió con heroísmo. Sin hacer caso a las burlas de los compañeros, dejaba pasar la botella si se la presentaban y también aprovechó para dejar de fumar. Todo lo que logró ahorrar de su escaso salario se lo pasó a 4 seminaristas de la misión en China para sus estudios. Realizó muchas buenas obras en secreto. Durante 40 años solo fue uno más en la fila gris de los obreros que al amanecer marchaban por las calles de Dublín rumbo a su pesado trabajo para regresar agotados al anochecer.
El 7 de junio de 1925, Matt Talbot, ya de 70 años, cayó desmayado en plena calle y murió allí mismo antes de que alguien pudiera ayudarle. A raíz de su muerte se descubrió toda la vida de santidad y penitencia que había llevado este hombre. El 8 de junio se celebra a San Medardo, que fue obispo y murió en el año 560. Medardo significa en el antiguo alemán audaz y valeroso. San Medardo es el santo preferido de los campesinos de Francia. Le tienen gran fe para que obtenga lluvias para los tiempos de la siembra y para que les cuide sus viñedos o plantaciones de uva contra los ladrones y el mal tiempo. El 9 de junio se celebra a San Efrén. Efrén significa muy fructífero. Él nació en lo que hoy conocemos como Irak, logró durante su vida gran fama como poeta y compositor de himnos religiosos y en la antigüedad fue el más grande poeta, cantor de la Virgen María. El mejor triunfo de San Efrén es que a él le debemos en gran parte la introducción de los cánticos sagrados e himnos en las ceremonias católicas. Por medio de la música, los himnos se fueron haciendo populares y se extendieron rápidamente por todas las iglesias. Los himnos de San Efrén se hicieron famosos por todas partes. El obispo lo nombró director de la escuela de canto religioso de su ciudad y allí formó muchos maestros de canto para que fueran a darle solemnidad a las fiestas religiosas de diversas parroquias. Cuando los persas invadieron aquella región tratando de acabar con la religión católica, Efrén tuvo que huir a la ciudad de Edesa, en donde pasó los últimos años de su vida. De él se conservan 77 himnos en honor de Cristo, de la Virgen María y de los temas más sagrados de la religión católica. Murió en el año 373. El 10 de junio se celebra a la beata Ana María Taigi, una de las mujeres más populares y de mayor fama de santidad en Roma durante el siglo XIX. Su vida la pasó como esposa de un obrero, madre de 7 hijos y trabajando como sirvienta. Era admirada por todos por su manera sencilla de creer y de vivir, hasta que un día Dios le concedió un don especial. Ana María empezó a ver el futuro en medio de un globo de fuego que se le aparecía. A su casa llegaban a consultarle personas de todas las clases sociales, cardenales, sacerdotes, obreros y gente de las más diversas profesiones. A unos anuncia lo que les va a suceder y a otros lo que ya les sucedió, pero lo más importante es que ella, que no sabía ni siquiera leer ni escribir, daba a todos admirables consejos. Esta mujer profetizó la fecha de muerte de varias personas, anunció también graves peligros y males que iban a llegar a la Iglesia Católica. Pidió a Dios y obtuvo de él que mientras que ella viviera, no llegara la peste del tifo negro a Roma, y así sucedió. A los 8 días de su muerte, llegó a Roma la terrible peste. Murió el 9 de junio de 1867 a la edad de 68 años y algo admirable es que su cuerpo se conserva incorrupto en Roma. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. Hoy en esta sección te vamos a platicar sobre el origen de la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, popularmente conocida como Corpus Christi. Y aunque algunos lo conozcan como el Día de las Mulas y feliciten a quienes se portan mal con ellos, la festividad es otra cosa y tiene que ver con un milagro. Pongan mucha atención. Un sacerdote de Praga, atormentado por dudas acerca de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, se preguntaba si realmente estaría presente Cristo en la humildad de una hostia. Con el deseo de purificar sus pensamientos y pedir ayuda divina para recuperar la fe, decidió ir en peregrinación a Roma. Ahí visitó la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo y la de tantos mártires que dieron su vida por defender la fe. Después de pedir a Dios que le devolviera la fe, inició su viaje de regreso y se detuvo en una pequeña población italiana llamada Bolsena. Acudió a la iglesia de Santa Cristina y se dispuso a celebrar la Santa Misa, y bajo el baldaquín del altar se realizó el portento. Ante la admiración de todos los presentes, después de la consagración, comenzaron a brotar de la hostia gotas de sangre.
en tal abundancia que empaparon el corporal. Este es un pequeño mantel que cubría el altar. Exactamente, vamos aprendiendo algunas palabras. El corporal es un cuadrito de tela que se pone debajo del pan y del vino en el momento de la consagración para que cualquier partícula de la hostia que cayera ahí pues no vaya a perderse, porque está Cristo presente en cualquier mínima partícula. Y viene otra pregunta que alguien se haría: ¿qué es eso del baldaquín? Bueno, el baldaquín son 4 columnas que están en cada una de las esquinas del altar, que están en alto, es decir, están rebasando la altura del sacerdote o quien celebre, y tienen una especie de techito que puede ser de cobre o de alguna otra materia de bronce o incluso de material como mármol, y esto es para indicar que el altar es un lugar sagrado. Y continuamos con nuestra narración. El Papa Urbano IV, que en aquel entonces estaba al frente de la iglesia, vivía en Orvieto, una población muy cercana a Bolsena. Al enterarse de lo sucedido, pidió al ministro general de los franciscanos, que se llamaba Juan Fidenza, mejor conocido como San Buenaventura de Baños Regio, que fuera el teólogo encargado de verificar los hechos. Una vez verificados, el Papa pidió al obispo Giacomo Maltraga que llevara en procesión la reliquia del corporal a la ciudad de Orvieto para conservarla en un relicario, mientras en la iglesia de Santa Cristina en Bolsena se conservó el mármol que recibió también las gotas de sangre. En honor del milagro, el Papa instituyó el 11 de agosto de 1264 la fiesta de Corpus Christi, el segundo jueves posterior a Pentecostés. Para hacerla más solemne, le encargó al santo Tomás de Aquino que creara la liturgia adecuada. El famoso dominico compuso el cántico del Pange Lingua y el Tantum Ergo Sacramentum. Así que, amigos, unas gotas de sangre cayeron en el corporal, otras gotas de sangre cayeron en el mármol que estaba en el altar y abajo del altar, y el corporal fue llevado a Orvieto, y el mármol que recibió las gotas allí en la iglesia de Santa Cristina se conservó en el lugar. Fíjense que en la diócesis de Colonia, allá en el norte de Alemania, la fiesta del Corpus Christi se celebraba antes de 1270, pero sin embargo, el decreto del Papa Urbano IV tuvo poca repercusión porque murió poco tiempo después. Afortunadamente, el Papa Clemente V, que fue un papa que siguió al anterior, en el Concilio General de Viena en 1311, ordenó para Italia y para algunos otros países la fiesta del Corpus Christi. Y finalmente, el Papa Juan XXII hizo que esta fiesta se extendiera a toda la iglesia. La fiesta del Corpus et Sanguis Christi, es decir, cuerpo y sangre de Cristo, comenzó a celebrarse en México desde la llegada de los misioneros. Pero muchos se preguntaban ¿por qué en jueves? Se celebra en jueves porque fue un jueves cuando durante la última cena Cristo quiso entregarnos su cuerpo y su sangre en alimento. Y es a través de la Eucaristía como Jesús sigue alimentándonos con su pan, como lo hizo en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y convierte para nosotros el vino en su sangre, con el mismo poder con el que convirtió el agua en vino en aquellas bodas en Caná. Bueno, ¿y por qué se le llamó el Día de las Bolitas? Fíjense que a las celebraciones del Corpus Christi llegaba gente de todos los alrededores trayendo sobre mulas guacales con su alimento y además las primicias como agradecimiento a Dios. Por eso se le llamaba el Día de las Primicias, el Día de las Ofrendas, pero también el Día de las Mulas. ¿Cómo llegaba la gente? Pues todos lucían sus mejores atuendos e incluso los hombres indígenas vestían calzón de manta, guarache y sombrero nuevo, mientras que las mujeres lucían blusas bordadas, rebozos y cabello trenzado. De ahí vino precisamente la tradición de vestir a los niños de indígenas cargando guacales, y por eso se les bendice a los niños al término de la misa y la procesión. El llamado Día de las Mulas se solía contar un milagro eucarístico presenciado por San Antonio de Padua, a quien se celebra en los días cercanos. Y el milagro tiene que ver con una mula precisamente. Se los vamos a contar, amigos. Un hombre que no creía que Cristo estuviera en la hostia consagrada retó al santo diciéndole que solo creería si su mula lo reconocía. Antonio aceptó el reto. Como el animalito hambriento estaba encerrado, el hombre se puso a un lado de la salida con suficiente pastura y le pidió al santo que se pusiera del otro lado con la hostia consagrada. Cuando soltaron al animalito,
Se dirigió a donde estaba la Eucaristía, dobló sus patas en señal de respeto y después se dirigió a donde estaba el alimento. Por este milagro de la mula, algunos comenzaron a obsequiar el día de Corpus la figura de una mula a los más descreídos o alejados. Esta tradición de el Corpus Christi continúa hasta nuestros días, permitiendo que los artesanos fabriquen mulitas de barro, de palma y hojas de maíz, pero lo más importante es que todos los días, en cualquier parte del mundo, Cristo sigue haciendo el milagro de hacerse presente en la Eucaristía para ofrecer el pan de vida, y tú eres su principal invitado. Y ya desde ahora felicitamos también a los Manueles, porque el día de Corpus Christi es día de los Manueles o Emanueles, ya que esta palabra significa Dios con nosotros. ¿Y quién está en la Eucaristía? Cristo, Dios con nosotros. Amigas, amigos, se está terminando el programa, pero les quiero responder a quienes me preguntan ¿cómo le hago para tener tanta fuerza, tanta energía, no obstante mi problema que los médicos no le atinan? El extracto de agave no es un medicamento, sino un alimento que me ha ayudado mucho a mí y ayuda a personas con diabetes, con estreñimiento, con colitis, con problemas de cáncer, como alimento. Así que llamen a la parroquia y pregunten, les van a dar toda la información a los teléfonos 55 55 66 77 44 y 55 5705 5939. 55 55 66 77 44 y 55 5705 5939. Estoy seguro que a algunos de ustedes los médicos no les han encontrado todavía la causa de su problema, no les han dado diagnóstico, como a mí, y por eso hay que alimentarnos. Y este alimento de verdad lo recomiendo porque a mí me ha salvado la vida. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Corazón, y mi pan te presentamos para el milagro de amor. Bendito sea Señor por todo lo que nos das. Bendito sea Señor por la vigilancia. Este pan presentados con amor se conviertan en el cuerpo y en la sangre del Señor. Bendito sea Señor por todo lo que nos das. Bendito sea Señor por la tierra y el trabajo, tú nos das la bendición. Compartamos nuestros dones con un mismo corazón. Bendito sea Señor por todo lo que nos das. Bendito sea Señor por la vida Señor,
Te damos gracias por esta semana que estamos iniciando. Queremos desde este momento ofrecerte nuestros esfuerzos y trabajos, el amor de las parejas, la inocencia de los niños, la sana inquietud de los jóvenes, la paciencia de los enfermos y el ejemplo de los ancianos. Te pedimos por quienes más necesitan de ti. Acompáñanos, fortalécenos, muéstranos el camino correcto. Danos humildad para reconocer nuestros errores y para perdonar a quienes nos ofenden. Ayúdanos a crear un mundo más justo, a defender al desamparado y a compartir los bienes con que nos bendices. Si en estos días vamos a ser probados, ayúdanos a superar la prueba. Y si tu voluntad es llevarnos a tu presencia, haz que nuestra muerte, unida a la de Cristo, sea el camino de la resurrección. Amén. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.